¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, muchachos? Estamos en este módulo 2 de este discipulado para discipuladores y estamos en nuestro estudio de nuestro tiempo devocional. Habíamos visto la lección anterior que este tiempo devocional, hermanos, forma parte de nuestra vida, de nuestra esencia, que no es una carga, no es una imposición, sino que es nuestra naturaleza propia de esa relación íntima con Dios. La semana pasada vimos la oración y vimos la importancia de la oración, nuestra dependencia de Dios. Y hay otro aspecto muy profundo, muy hermoso que tiene que ver en esa relación íntima con Dios y que va unido con la oración. Habíamos dicho la semana pasada que la oración era un diálogo con Dios, en donde nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestra voluntad y Dios nos responde. Y la pregunta es, ¿cómo nos responde Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Y el medio que Dios ha dejado, hermanos, para hablarnos preferentemente es su palabra. Dios habla a través de su palabra a nuestra vida. Ahora, así como en la oración forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida devocional, la palabra de Dios, hermanos, también viene a formar parte y esencia de la misma naturaleza. Es una parte esencial de nosotros. Hoy vamos a ver precisamente la importancia que tiene el estudio, la palabra de Dios en nuestra vida. Hay un aspecto que quiero considerar antes de entrar de lleno al tema de la palabra de Dios, y es que a veces la palabra de Dios nosotros tenemos diferentes formas de ver la palabra de Dios. Hay quienes ven la palabra de Dios como evidentemente eso, la palabra de Dios, pero un libro de lectura cotidiana donde nosotros podemos acudir a leer diariamente, pues no solamente para tener una relación con Dios, sino para aprender más de la misma en cuanto a la relación con su iglesia, en cuanto a la relación con el creyente, con su pueblo Israel. Pero una vez que nosotros dentro de nuestra vida devocional, hermanos, tomamos este hermoso hábito, por llamarlo de alguna manera, esta nueva forma de vida, de relacionarnos con Dios a través de su palabra, muchas veces nosotros pasamos de la lectura de la Biblia a la meditación de la Biblia. ¿Qué pasa? La meditación de la Biblia es como subir un peldaño, un nivel un poco superior, como si subiéramos a un nivel un poquito mayor. Es decir, de la lectura bíblica, mi lectura cotidiana, mi lectura que yo tengo diariamente, paso al siguiente nivel, que es meditar en las Escrituras. ¿Qué es meditar? Meditar es aquello que yo leo, empezarlo a escudriñar en mi mente, empezarlo a pensar en mi mente, empezarlo a retomar para tratar de encontrar qué es lo que Dios quiere para mi vida y qué es lo que Dios está hablando para mi vida. Pero después de eso, hermanos, viene otro aspecto que es todavía más profundo y subimos otro peldañito más, otro nivel más, que tiene que ver básicamente ya con el estudio de la Biblia, ¿sí? Con el estudio de la Biblia. Este estudio se vuelve un aspecto todavía más profundo, en donde nosotros ya empezamos a tomar no solamente la lectura y no solamente la meditación, sino empezamos a tener esas herramientas que nos van a permitir a nosotros todavía entender y profundizar más aún acerca de la Escritura. Pero antes de hablar de estos tres niveles, antes de hablar de estos tres peldaños, yo quiero que consideremos en esta hora juntos la importancia de nuestra relación con Dios a través de la palabra. Y uno de los aspectos muy importantes a considerar con respecto a la palabra, podemos citar ahorita varios textos que voy a traer ahorita a la mente, vamos a la lectura, a la mente,
pero me gustaría situarme en un versículo clave dado por el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo es quien nos centra básicamente en la palabra de Dios y la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Si me acompañan, por favor, Juan 5:39. Juan 5:39. Estando el Señor Jesucristo durante su ministerio en sus primeros años, evidentemente en esta parte donde Él tenía que compartir y compartía acerca de la obra que Él había venido a hacer y muchas veces la confrontación que tenía con aquellos líderes religiosos, se encontró con que muchos de ellos tenían un gran conocimiento de tradiciones que estaban entretejidas alrededor de la Biblia, alrededor de la palabra de Dios, en ese momento exclusivamente en el Antiguo Testamento, pero había poca profundidad en cuanto al conocimiento de la esencia misma de la Escritura misma. Y en Juan 5:39 el Señor Jesucristo va a señalarnos esto clara, correcta y enfáticamente. El Señor dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí tenemos un aspecto muy importante a considerar. Así como los discípulos, cuando vieron al Señor Jesucristo orar, le pidieron que les enseñara a orar, y el Señor les enseñó a orar. Encontramos que ahora es el mismo Señor Jesucristo quien señala la importancia que tienen las Escrituras dentro de la vida de todo aquel que tiene una relación con Dios. Si nos fijamos correctamente en este versículo es un mandamiento imperativo. Prácticamente, o dicho de otra forma, es una orden directa del Señor Jesucristo, dado no solamente a sus oyentes en ese momento en el que Él estaba dando esta enseñanza, sino dado también para sus discípulos y dado también para nosotros. El Señor está diciendo de una manera clara y enfática una orden, una instrucción, propiamente dicho, un mandamiento. Escudriñen las Escrituras. Escudriñen, profundícense en las Escrituras por dos razones muy sencillas. El mismo Señor nos da las dos razones. Porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si recordamos nosotros el peregrinar del pueblo de Israel cuando sale de Egipto a lo largo del desierto, en el libro de Deuteronomio, el Señor va a hablar por boca de Moisés y va a decirle al pueblo de Israel la importancia de recordar que durante ese peregrinaje prácticamente de 40 años por el desierto, el Señor fue llevando al pueblo de Israel y lo fue cuidando y lo fue sosteniendo y le fue proveyendo de tal manera que el pueblo de Israel en ese peregrinaje por el desierto no tuvo ausencia de comida, ni tampoco tuvo ausencia de agua para beber, y aparte de eso dice la Escritura que sus vestidos y su calzado nunca se envejecieron. Pero hay un aspecto muy importante en ese peregrinaje, que si el pueblo de Israel sobrevivió a ese desierto tan terrible del Sinaí, fue porque dice literalmente la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el sustento y el cuidado que Dios tuvo del pueblo de Israel durante ese peregrinaje, no solamente tuvo una relación y un cuidado Dios con su pueblo a través de proveerles lo material, lo más importante, Dios
proveyó para ellos palabra de vida. ¿A través de qué? A través de su palabra. Al inicio prácticamente del ministerio del Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. ¿Sí? Y Satanás le ofrece al Señor Jesucristo todos los reinos conocidos que le habían sido dados en control de parte de Dios a Satanás. Y Satanás pretende tentar al Señor Jesucristo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. A lo cual el Señor respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero también dentro de esa misma tentación, Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo diciéndole: si verdaderamente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor toma el texto precisamente de Deuteronomio diciendo: recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dicho en otras palabras, el sustento de la vida espiritual del creyente se basa fundamentalmente en la palabra que sale de la boca de Dios. Ese aliento de vida espiritual que Dios da, ¿cómo? A través de su palabra. Y precisamente esta es la idea central que el Señor Jesucristo maneja en este versículo de Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ya después, con la obra maravillosa del Señor Jesucristo, Él señala: y ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos que el Señor Jesucristo muchas veces enfatizó durante su ministerio que Él era el camino, la verdad y la vida, pero también Él enseñó que Él es el pan de vida. El que verdaderamente oye sus palabras y las sigue, tiene vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Esto forma parte imprescindible e infaltable en la vida espiritual de todo aquel que se dice ser discípulo del Señor y todo aquel que aspira a tener una vida eterna en la presencia del Señor. Ciertamente nuestra salvación nos ha sido dada por gracia con la muerte del Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Todo aquel que ha creído y todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Pero ahora, esta vida espiritual nueva que nos ha sido dado, tiene que tener un sustento y tiene que tener un soporte. Y precisamente el sustento y el soporte de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Al igual o de la misma forma en que hablamos que la oración puede volverse una carga muy pesada, puede volverse un lastre muy pesado cuando lo tomamos nosotros como obligación impuesta, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios puede tener las mismas perspectivas, es decir, puede llegar a ser algo que se nos haga muy pesado cuando nosotros lo tomamos como una obligación impuesta dentro de nuestra vida. Pero si consideramos que en nuestra vida devocional la palabra de Dios forma parte del alimento y del sustento espiritual que nos da vida eterna y nos sostiene, entonces nuestra perspectiva puede cambiar. Te lo voy a poner de esta forma, hermano. Así como tú necesitas diariamente para tu vida física, para el desarrollo y desempeño de tus actividades físicas, necesitas
consumir o necesitamos consumir alimento 3 veces al día. Para nuestra vida eterna, nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Nadie va a sentarse a una mesa a la fuerza. Generalmente, la mayor parte de nosotros, cuando nos acercamos a la mesa en las 3 comidas que hacemos al día, lo hacemos con un gusto, con un deseo, con unas ganas de llegar, sentarnos, comer, disfrutar, paladear, saborear aquella comida, aquel platillo, aquel café, aquel pan, aquello que se pone delante de nosotros. Lo tomamos, lo ingerimos, lo consumimos con un gusto y lo saboreamos y lo deleitamos. Y hermanos, tenemos ese gusto por la comida. Incluso en muchas ocasiones esos gustos se vuelven hasta antojos. Bueno, siendo la palabra de Dios ese sustento espiritual, nosotros tenemos esta misma bendición de encontrar en la palabra de Dios ese gusto, ese deleite por la misma, en donde encontramos nosotros servido en la Biblia todo un manjar, todo un banquete para saciar nuestra hambre y nuestra sed en nuestra relación con Dios. Voy a darles a ustedes algunas de las razones que nuestro estudio nos marca, por lo cual ya no el creyente promedio, ya no el creyente convencional que viene a la iglesia, sino aquellos que tenemos una relación un poquito más profunda con el Señor y aquellos que tenemos muchas veces un cargo o una responsabilidad dentro de la iglesia, que no debiera ser. Porque simplemente, por ejemplo, en el caso tuyo, hombre o mujer, padre o madre de familia, tienes dentro de tu familia a un grupo de personas que necesitan ser enseñadas, necesitan ser discipuladas, y no precisamente necesitas tener un cargo dentro de la iglesia para llevarte a esta profundidad del estudio bíblico. Sin embargo, pensando en que esto precisamente es un discipulado para discipuladores, parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza, de nuestra esencia cotidiana, es no solamente leer la Biblia, sino hallar en ella el gusto, el deleite, y pasar de la lectura a la meditación, y de pasar de la meditación al estudio, y pasar del estudio a poder compartir la palabra de Dios con un gusto y con un deleite que no solamente a ti, sino a todos los que te están oyendo les puedas infundir ese ánimo, ese gusto, ese anhelo, ese deseo, ese deleite por la palabra de Dios. Te voy a dar algunas razones. En primer lugar, necesitamos leer, meditar y estudiar la Biblia porque es esencial para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañes, por favor, a 2 de Pedro, en el capítulo número 3, verso 18, dice de la siguiente manera: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, ¿cómo crecemos en esa gracia y en ese conocimiento del Señor Jesucristo? Escudriñando las Escrituras. Por eso el mismo Señor Jesucristo, me regreso a Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, como la conocemos en sus diferentes acepciones, es la que nos da testimonio del Señor Jesucristo. Hay un aspecto muy importante que deseo yo considerar, hermanos. Acordémonos 2 cosas que son muy importantes cuando nosotros leemos, meditamos y estudiamos en la palabra de Dios. El primer aspecto muy importante, hermanos, es que la Biblia es teocéntrica. El centro de la Biblia es Dios. De tapa a tapa, de Génesis capítulo número 1 hasta Apocalipsis, hermano, capítulo 22,
toda la Biblia está impregnada de la esencia de Dios mismo y nos muestra el carácter, la esencia, la naturaleza de Dios. Así que la Biblia es teocéntrica. Y otro aspecto muy importante a considerar con respecto a las Escrituras es que las Escrituras son cristocéntricas. Las Escrituras nos van a hablar de Cristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento toda la Escritura apuntaba precisamente a ese Mesías Redentor que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nosotros tenemos ya la vida presente aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él vino a hacer, siendo el mensaje principal, que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y desde luego todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y a partir del libro de los Hechos en adelante nos va a hablar precisamente de ese testimonio que la iglesia comenzó a dar acerca de la vida del Señor Jesucristo, acerca del mensaje del Evangelio, y las cartas de los apóstoles nos hablan precisamente de toda la explicación y la enseñanza de toda la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra para reconciliarnos con Dios. Y en el libro de Apocalipsis encontramos nosotros, como parte de los eventos finales que esperamos nosotros y tenemos la esperanza en este aspecto final de los tiempos, es nuestra reunión con Cristo, es nuestra reunión con Dios por la eternidad, en donde le adoraremos y le glorificaremos y veremos a Cristo tal como Él es. Así que si queremos nosotros crecer y tener el conocimiento de Jesús, el libro por excelencia, hermanos, es la palabra de Dios. Hay actualmente, hermanos, una corriente, no digo mala, pero tampoco es algo que a veces nos puede pasar o nos puede suceder. A raíz de algunos años para acá, se vino desarrollando lo que se conoce como la teología sistemática, la teología bíblica, y hay también una gran cantidad de libros, hay también una gran cantidad de escritos en donde de alguna manera se nos lleva al conocimiento de evidentemente todas las doctrinas que están plasmadas dentro de la palabra de Dios. Pero lo que encuentro yo muy triste, particularmente hablando, es que muchas veces tenemos un gran conocimiento doctrinal, tenemos un gran conocimiento de teología bíblica o de teología sistemática, tenemos un gran conocimiento de una serie de doctrinas, pero el problema es que tenemos poco conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces los temas que se tratan en forma temática nos llevan precisamente a no poder ver y encontrar toda la riqueza que está puesta en la palabra de Dios. Con esto no estoy pretendiendo decirte que no estudies teología o que no estudies las materias que son afines, que en un momento dado pueden servir para apuntalar y para fortalecer tu conocimiento. Pero la invitación que yo te hago es que el estudio, ¿sí?, la meditación, la lectura, voy a invertir el orden, la lectura, meditación y estudio sean preferentemente basados en la palabra de Dios. Que el libro al que tú acudes en primera instancia como tu primera lectura de tu vida, de tu nueva vida en Cristo, sea precisamente la palabra de Dios. Un segundo aspecto importante es que estudiar la Biblia es esencial para el desarrollo de la madurez espiritual. Si me acompañas, por ejemplo, a Hebreos capítulo 5, ¿sí?, dice la Escritura a partir de los versos 11 al 14 lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto que acabo de leer está en el libro de Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14. El autor, escritor del libro de los Hebreos, está hablándole a un pueblo, a una nación, y sobre todo a líderes religiosos que tenían el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero que lo habían forrado y confeccionado de un montón de cosas alrededor y un montón de tradiciones, y habían descuidado la esencia misma de la Escritura. De tal manera que, debiendo ser ya maestros y debiendo entender muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento y que apuntaban a Cristo, al Mesías que había de venir y que vino y estuvo entre ellos, dejaron de conocerlas, de entenderlas, de disfrutarlas y de saborearlas, porque tenían el entendimiento entenebrecido conforme a o con respecto a las Escrituras. Y no solamente tenían el entendimiento entenebrecido, sino además tenían el corazón endurecido, y por consecuencia de lo mismo tenían la conciencia cauterizada. ¿Y por qué ocurría esto? No había habido un crecimiento espiritual, porque se dejó de hacer esto que el Señor Jesucristo les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Se dedicaban más a escudriñar los escritos de tal rabí o de otro rabí o del otro rabí, y tenían una serie de comentarios de un montón de gente, pero la esencia misma de las Escrituras, la cual ellos no habían escudriñado, les estaba impidiendo tener una madurez y crecimiento espiritual. Otro aspecto importante por lo cual nosotros, no solamente ya en el aspecto de formar discípulos, es no solamente el aspecto de leer la Biblia, tenemos que volvernos expertos en el manejo de las Escrituras. Tiene que ver con la esencia de una eficacia espiritual que se va a dar en el desarrollo de nuestro ministerio. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice la Escritura de la siguiente manera, versos 16 y 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, si deseamos, hermanos, tener esa eficacia y ver ese crecimiento espiritual en el trabajo del ministerio que el Señor nos ha dado en nuestra familia o con aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance para trabajar con ellos, tiene que ver, hermanos, con el conocimiento de las Escrituras. Si vemos y leemos nosotros en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo conocía perfectamente las Escrituras y continuamente las citaba. Si vemos nosotros los escritos del apóstol Pablo, continuamente también él citaba las Escrituras. Si vemos los escritos de Pedro, de Juan, de Santiago y de cada uno de los hombres de Dios que vemos nosotros en la palabra de Dios, citaban las Escrituras. A mí me sorprende muchísimo, hermanos, el testimonio de un mártir de la iglesia del primer siglo, un hombre que fue escogido para servir mesas, escogido para barrer el lugar donde se congregaban aquellos que iban a buscar a Dios, que fue escogido para atender las necesidades de las viudas, las necesidades de los huérfanos. Pero a pesar de que fue escogido por Dios de acuerdo a estas características, era un hombre que tenía
tal conocimiento de las Escrituras que muy rápidamente el Señor lo toma y lo separa para comenzar a predicar acerca del Señor Jesucristo con un poder de Dios tan grande que dice la Escritura que no podían soportar el poder de Dios con el que les hablaba. Y este hombre del que estoy hablando se llama Esteban. Esteban, en el capítulo número 7 del libro de los Hechos, le cita puntualmente desde Abraham hasta los días del Señor Jesucristo, hermanos, puntualmente todas las Escrituras, porque era un varón conocedor perfectamente de la palabra de Dios y no les habló una sola palabra que no tuviera que ver con la palabra de Dios. Podemos ver que aquellos hombres de la iglesia de los primeros siglos tienen un conocimiento y un manejo tal de las Escrituras que eso hizo que mucho del ministerio de ellos fuera un ministerio eficaz. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos nosotros el primer registro de una reunión masiva del pueblo de Israel cuando regresaban de la cautividad en el libro de Esdras. Si me acompañas, por favor, Esdras capítulo 7, y me ayudas a leer, o vamos a leer, mejor dicho, en el capítulo número 7, el versículo número 10, dice la Escritura de la siguiente manera: porque Esdras, que era uno de los primeros escribas que surgieron cuando regresaron de la cautividad, había preparado en su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras es el típico ejemplo de un discipulador. Fíjense bien, Esdras se propone estudiar, propone en su corazón estudiar, investigar, inquirir, meterse en las entrañas mismas de la palabra de Dios, en primer lugar, para ponerla por obra, para vivirla, para cumplirla. Y en segundo lugar, una vez que él las entendía y las podía vivir, lo que él hacía era transmitirlas y enseñarlas al pueblo de Israel. En el libro de Nehemías tenemos nosotros el relato de que en una reunión general se puso un púlpito, ¿sí?, un lugar alto que sobresalía por la media de todos los que estaban ahí reunidos, subido Esdras, y les enseñaba las Escrituras, dice, de tal modo que pudieran entenderlas. Otro ejemplo palpable lo tenemos nosotros en Josué 1:8. Josué 1:8 dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Rápidamente quiero detenerme un pequeño momento en este espacio de la Escritura. Josué fue el hombre seleccionado por Dios para introducir al pueblo de Israel como sucesor de Moisés a la tierra prometida. Y fue un periodo con una segunda generación que salió de Egipto, que obtuvieron batallas, ganaron muchos territorios, conquistaron reinos, pero la generación de Josué tuvo un gran y grave defecto. Y es que la generación de Josué no enseñó a las siguientes generaciones la palabra de Dios. Precisamente el día de hoy estaba yo en las meditaciones que tenemos aquí en Calvary Centro, comentando acerca de la gran desgracia que vivió el pueblo de Israel en la época de los jueces.
El libro de los Jueces termina diciendo que ese periodo que duró aproximadamente 270, 275 años, que fue un periodo de 3 generaciones, es un periodo donde termina diciendo práctica y literalmente que al final de ese periodo cada quien hacía lo que mejor le parecía o lo que mejor quería. Y esos 275 años fue años verdaderamente, no solamente terribles, no solamente difíciles, sino verdaderamente terroríficos, verdaderamente horribles, de cosas verdaderamente cruentas y sangrientas que vivieron. ¿Y por qué? Porque no enseñaron a las nuevas generaciones a leer, a meditar, a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios. No conocían a Dios, no tenían el conocimiento de Dios, y como consecuencia les vinieron una serie de infortunios. Vuelvo a decir, lee el libro de los Jueces y vas a encontrarte que había una constante en ese libro. La constante en muchos capítulos de ese libro dice: y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante del Señor, y el Señor los entregó en manos y los entregaba Dios en manos de algún pueblo que los oprimía y que los llevaba a situaciones verdaderamente terribles y terroríficas, porque no conocían a Dios, por no escudriñar las Escrituras. Y señalaba precisamente en la meditación que hacía yo en la mañana en el devocional, que nosotros en este siglo XXI y en esta era digital en la que estamos de alguna manera cayendo en las mismas circunstancias. Ya no conocemos la Biblia, ya no nos sabemos la Biblia de memoria, no nos sabemos pasajes enteros de la Biblia. Como ahora tenemos, y no digo que no sea una gran bendición, como ahora estamos dentro de la era digital, y ahora es muy fácil que todos tenemos aquí descargada YouVersion, o tenemos alguna aplicación que nos lleva a poder abrir las Escrituras. Ahora simple y sencillamente abrimos nuestro celular, nuestra tablet, nuestra computadora, agarramos el texto, lo jalamos, lo seleccionamos, lo cortamos, lo pegamos en WhatsApp, en Facebook, y lo enviamos. Pero mi pregunta es: ¿cuánto de ese texto tú tienes guardado en tu corazón para vivirlo, para enseñarlo y para transmitirlo? Invitaba yo en esta mañana a hacer un reto muy personal, literalmente un reto, y retaba a la iglesia lo siguiente: a ver, haz este ejercicio, trata de recordar qué hizo Dios, por ejemplo, en los 7 días de la creación que están inscritos en Génesis capítulo 1 y parte de Génesis capítulo 2. Te invito a que medites, si realmente puedes acordarte, en Éxodo capítulo 20 de los 10 mandamientos, en el orden en que están puestos en ese capítulo. Puedes citarme mentalmente ahorita las 9 bienaventuranzas que vienen en Mateo capítulo 5, por ejemplo. Te invito a que me digas, porque hay 2 pasajes de la Biblia que prácticamente nos sabemos todos. Todos nos sabemos el Salmo 23 y todos nos sabemos el Padre Nuestro, pero por ejemplo, ¿te sabes de memoria el Salmo número 1? ¿O te sabes de memoria el Salmo número 117, que tan solo son 2 versículos y es el salmo más corto que nosotros tenemos en la Escritura? ¿Has, por ejemplo, tratado de predicar, evangelizar, discipular, tomando, por ejemplo, Juan 3:16? Y seguramente tu respuesta va a ser: sí, hermano, yo me sé ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero has tratado de evangelizar tomando los 2 versículos que le anteceden y los 2 versículos que le siguen. ¿Te has aprendido de memoria, por ejemplo,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te has aprendido esos 5 versículos para tratar de evangelizar a alguien? ¿Conoces, por ejemplo, el orden en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y 3, de las iglesias que se citan ahí, en el orden en el que están? Tenemos nosotros actualmente un déficit de memoria muy grande en cuanto a las Escrituras. ¿Y cuál es el problema que tenemos en medio de esto? Es que hemos descuidado la orden directa que nos dio el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso la invitación que recibió Josué es que la palabra nunca se quitaría de su boca, de su mente, de su corazón. Que Josué tendría esta bendición de meditar todos los días en la palabra de Dios. Aquí en nuestro estudio dice meditar, literalmente es masticar. Nos pone aquí el ejemplo de lo que hace una vaca, de lo que hace un rumiante. Lo que hace una vaca, un rumiante, para los que conocen un poco de agricultura, es llevada al campo, y ellas lo que hacen es comer el pasto, aquellos pastos frescos, y están mastique y mastique y mastique y mastique, y lo tienen precisamente. ¿Te has dado cuenta que aquí tienen precisamente una gran cavidad donde el alimento está dando vueltas y vueltas y vueltas, y precisamente lo que están haciendo ellos es masticarlo, 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 para obtener todo lo que ellas necesitan como nutrientes, no solamente para su organismo, sino después para producir leche? Y esto ocurre cuando precisamente en este proceso de rumiar, ellos van preparando y fabricando ese alimento que necesitan. Pues lo mismo pasa con nosotros con respecto a la palabra de Dios. Es importante que medites, que guardas y hagas aplicar la palabra. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. Hay un aspecto que yo mencioné y desde luego que mi objetivo no es ni herir, ni atacar, ni lastimar a nadie, pero es una realidad, ¿sí? Es muy fácil que citemos, por ejemplo, alguna frase célebre de algún comentarista bíblico, de algún escritor bíblico, no sé, como dice Paul Washer, o como dice, por ejemplo, John MacArthur, y y nos sentimos muchas veces teólogos, porque ya podemos citar lo que dice alguno de estos hombres que escriben libros y que hacen comentarios. Pero muchas veces lo que la iglesia y los discípulos que tú estás preparando requieren oír no es precisamente el pensamiento de John MacArthur ni de Paul Washer, sino lo que necesitamos escuchar como discípulos del Señor es qué dice Dios directamente. A mí me pasó cuando era mis épocas de escolar, diríamos de escolapio, cuando estaba en el instituto teológico donde estudié. Muchas veces, como dice mi maestro, y citaba yo, o estábamos ahí a nuestro maestro, o muchas veces en el nacimiento del movimiento o de la iglesia en donde crecimos o nacimos, como dice el fundador de esta iglesia, o como dice el fundador de este movimiento. Y desde luego, sin duda alguna, son frases importantes, son frases que desde luego abonan muchas cosas a nuestra vida, pero reitero, no son palabra de Dios. La palabra de Dios quedó inscrita, quedó circunscrita dentro de este libro en 1189 capítulos que abarcan desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí es donde está la palabra de Dios. Y un discípulo de Cristo, alguien con el que tú vas a trabajar, ¿qué es lo que necesita oír? La palabra de Dios.
No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? ¿De un teólogo? ¿De un fundador de una iglesia? ¿De un fundador de un movimiento? ¿De un maestro que tuviste en el Instituto Bíblico Teológico? No. Dice claramente, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que la invitación, hermano, es que tú leas la Biblia, la escudriñes, la mastiques, la guardes, la atesores, la pongas por obra, la memorices y continuamente estés hablando con la palabra de Dios. Continuamente estés hablando el mensaje bíblico que Dios te dio para que tú hables de Él. Este es el verdadero mensaje. Ahora te voy a dar algunos puntos claves para tu estudio bíblico personal. Recordemos, estamos en el módulo 2, vida devocional, esencia y naturaleza. Lo que hacemos no por imposición, lo que hacemos porque ya fluye naturalmente dentro de nosotros por la nueva vida que nos ha sido implantada a través de la obra que Cristo hizo y a través de lo que el Espíritu Santo está en nosotros. En primer lugar, tú tienes que tener un objetivo claro de por qué y para qué lees la Biblia. Tú quieres aprender Biblia para, de alguna manera, jactarse o decir que conoces mucha Biblia. El objetivo ya es un objetivo incorrecto. Tú quieres leer Biblia tan solo por tener un conocimiento cultural más. Tampoco no es precisamente el objetivo. El objetivo es el que el Señor Jesucristo señaló, que en ella tienes vida eterna. Y ella es la que da testimonio de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú lees tu Biblia, tienes que tener el objetivo claro de que al abrir sus páginas, lo que tú estás esperando es recibir alimento espiritual que proviene directamente de Dios. Dicho en otras palabras, la Biblia es Dios mismo hablando a tu corazón. Esto es la Biblia, Dios mismo hablando con palabras de Él, con palabras propias. ¿A dónde? A tu corazón. ¿Para qué? Para que tengas en primera instancia vida eterna. En segundo lugar, como lo vimos, para que puedas crecer y madurar espiritualmente. Y en tercera instancia, en ese crecimiento y en esa madurez espiritual, tú puedas compartirle a otros para que conozcan al único Dios verdadero y hables exactamente lo que tienes que hablar acerca de Dios y del Señor Jesucristo. Otro aspecto importante es establecer un plan de lectura bíblica y de meditación en la misma, y por qué no de estudio bíblico, ¿sí? Para ello muchas veces requieres, por ejemplo, definir un horario. Y ojo, hago la aclaración, no un horario en términos, ¿sí? De me voy a sentar de 6 de la mañana a 7 de la mañana a leer mi Biblia y el resto del día te olvides de meditar de la palabra de Dios, ¿sí? Fíjate bien lo que le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fija dentro de tu vida varios horarios para leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces comes al día, hermano? 3. Bueno, para los que tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, la invitación es que ahora tú en Cristo tengas la buena costumbre de alimentarte espiritualmente 3 veces al día. ¿Por qué no leer la Biblia? ¿Por qué no meditar en ella 3 veces al día? Tener
un hábito de disciplina para guardar el tiempo de estudio bíblico contra interrupciones. Consejo, decía el apóstol Pablo, esto que voy a decir es por vía de concesión, no por mandamiento, escribiendo el apóstol Pablo acerca del matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7. Decía el apóstol Pablo, esto que voy a decir es por vía de concesión, no por mandamiento. Te aconsejo que trates de volver a los orígenes de la lectura bíblica en un libro. ¿Por qué? Porque muchas veces en tu dispositivo puedes estar leyendo de la palabra del Señor, pero en ese momento te cae un WhatsApp, en ese momento una notificación de Facebook, en ese momento un anuncio de Instagram, en ese momento algo que te acordaste y en ese momento perdiste toda la concentración que tiene que ver con tu estudio bíblico. De preferencia, y si te es posible, silencia tu teléfono, silencia tus dispositivos, de tal manera que puedas concentrarte de lleno en el estudio bíblico. Y un aspecto muy importante es considerar un plan de estudio integral de la Biblia, porque hay en muchos lugares, ya hay en muchas iglesias, que ya el Antiguo Testamento, por los argumentos que quieran, no vamos a entrar en ese punto para no alargar mucho esta charla, pero muchas veces el Antiguo Testamento se ha ido olvidando y se ha ido desdeñando y se ha ido haciendo a un lado, y la invitación es que escudriñes tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si en tu lectura bíblica devocional todos los días puedes leer una porción del Antiguo y una porción del Nuevo Testamento, ten la plena certeza y seguridad que tu crecimiento espiritual va a ser verdaderamente rico. Te vamos a dar algunas herramientas útiles que te pueden servir. Herramientas, no sustitutos, porque a veces es ahí donde nos confundimos, ¿sí? En primer lugar, cuando tú leas tu Biblia, procura tener a tu lado una libreta, un cuaderno, en donde lo que Dios te vaya dando y hablando, tú lo puedas ir anotando. Te voy a recomendar un método que en lo particular a mí me ha sido de mucho beneficio, no solamente para crecer, sino también para memorizar mucho de la palabra de Dios. Es, si puedes y tienes el tiempo y el gusto de hacerlo, copia la Biblia, copia directamente la Biblia. Abre una página de la Biblia. Por ejemplo, ahorita la abrí y tengo en Isaías capítulo 12 que dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es J-A-H, Jehová. Si yo voy copiando la Biblia, me van a surgir, no solamente me voy a aprender los versículos que estoy copiando, las palabras, me van a surgir dudas. Porque en el versículo número 2 dice J-A-H y luego dice Jehová, y entonces lo puedo agarrar y lo puedo anotar y puedo después empezar a escudriñar, y si no puedo encontrar la respuesta, voy con el pastor de la iglesia: hermano, ¿me puede enseñar por qué esta parte de la escritura dice de esta forma? Esta es una manera muy eficiente de crecer. Desde luego te aconsejo que tengas ahí a la mano siempre un marcatexto, y si pueden ser 2 o 3 de diferentes colores, para que tú puedas ir señalando, marcando tu Biblia, si es que así lo deseas hacer, puedas tener diferentes asuntos con los que puedes ir leyendo. También te aconsejamos que tengas generalmente un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico que te ayude a entender mejor algunas palabras y algunos conceptos. Te recomiendo mucho ampliamente que tengas un diccionario de la lengua española, porque muchas veces va a haber palabras dentro de la misma escritura en la versión que tú estés leyendo, ya sea la Reina Valera 60, la NTV, pero puede haber palabras que no entendemos su significado. Y no hay nada como irnos al diccionario de la Real Academia Española y ver el significado de esa palabra, con el objeto de tener
una mejor profundidad. Te invitamos a que tengas una concordancia que muchas Biblias actualmente, ya en la parte final de la Biblia, traen una concordancia corta, pero de alguna manera, al fin y al cabo, concordancia para que tú puedas buscar con mayor detenimiento los textos. Te invitamos a que tú veas y tengas también a la mano, si puedes, un índice temático. Muy importante, si tú puedes memorizar los nombres de los 66 libros de la Biblia, te lo recomiendo ampliamente. Practica aprenderte los libros de la Biblia en el orden en el que están. Si puedes rodearte de mapas geográficos, bíblicos, para que puedas conocer y entender un poquito más. Y algunas otras herramientas que te pueden ser de utilidad. Por ejemplo, cuando llegues a la parte de segunda, primera y segunda de Reyes, y cuando llegues a la parte de primera y segunda de Crónicas, cuando veas la construcción del templo, si puedes tener ahí una imagen para que puedas darte una idea de cómo era el templo que se construyó, o el templo en la época del Señor Jesucristo, o el templo que Dios le mostró en visión al profeta Ezequiel. Bien harías tener estos apoyos, estas ayudas que te van a ayudar a profundizar en el estudio bíblico. Recordemos que hemos pasado ya de ser lectores a personas que meditan, y hemos pasado de ser de personas que meditan a personas que escudriñan y estudian la Escritura. Y finalmente, proveerte de un buen método de estudio bíblico, que es lo que vamos a ver precisamente en la próxima lección de este módulo, lo que viene siendo la lección número 7, que tiene que ver con el método de estudio inductivo, para que tú puedas tener una mejor herramienta, un mejor método para poder estudiar las Escrituras. Para cerrar este tema, quiero pedirte nuevamente que abras tu Biblia en Juan 5:39. Te pido y te doy un minuto para que lo leas y lo trates de memorizar. Yo te espero. Abre tu Biblia, Juan 5:39. Te invito a que lo leas y lo memorices. Te doy un minuto. Ahora te invito a que cierres tu Biblia y juntos vamos a decirlo de memoria, porque de eso se trata, de guardar la Biblia en nuestro corazón y ponerla por obra, por práctica, vivirla. Esa es nuestra vida devocional. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acuérdate de este versículo, guárdalo en tu corazón. Una vez más, juntos, sin abrir la Biblia, de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te invito a que, así como hiciste este ejercicio con este versículo, lo hagamos con muchos pasajes de la Biblia, y verás qué rico es y qué hermoso es cuando tú estés predicando, cuando estés enseñando, cuando estés discipulando, que el Espíritu Santo va a traer a tu mente todas las cosas que necesitas hablar y que provienen directamente de Dios, como a través de su palabra. Padre bendito, gracias por esta hermosa lección, la importancia de ver, de escudriñar las Escrituras.
dan testimonio de ti, dan vida eterna y dan testimonio de la obra preciosa y hermosa del Hijo tuyo que enviaste a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor Jesucristo. Te pedimos que nos des entendimiento, que quites de nosotros toda esa pereza espiritual, Señor, toda esa mente entenebrecida, llena de tantas cosas, y que nos des limpieza, no solamente de la mente, sino también del corazón, para escudriñar las Escrituras, guardarlas, retenerlas, ponerlas por obra, meditar en ellas, crecer en las mismas, estudiar las mismas, para el día de mañana poder discipular a otros en tu palabra. La Gran Comisión tenía como parte de lo que tú nos dejaste, Señor Jesucristo, esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, con humildad te pedimos que nos recuerdes todas las cosas que nos has enseñado. Te damos gracias en Cristo Jesús.